Lucas y luego sigue Juan. Mateo capítulo 8, perdón, Juan capítulo 8, por andar hablando de Mateo sigue. Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo de la casa para siempre, el hijo siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya caído en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a orar. Amoroso Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, porque tú has tenido a bien de que estemos ahorita, que aun con esta lluvia y este tiempo, la verdad, nos diste la oportunidad de estar aquí. Es un gran día, un día fresco, y te damos las gracias por eso, y te rogamos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título es ¿Cómo ser libres de la esclavitud del pecado? ¿Cómo ser libres de la esclavitud del pecado? Ahora, esto que acabamos de leer ahorita, fíjense lo que le dijeron a Jesús. Cuando Jesús les dice que si permanecen en su palabra, van a ser sus discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero ellos le contestan esto. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Dicen que el que olvida la historia, o el que olvida su pasado, está presto a volver a vivir las consecuencias o los problemas que vivió en el pasado, que le acontezcan circunstancias que ya no deberían de haber pasado, porque tienen la experiencia de la vida, ¿verdad? Y aquí ellos se les olvidó la historia, se les olvidó de dónde los había rescatado Dios. Y entonces cuando Jesús les dice que van a ser libres, ellos le dicen: pues jamás hemos sido esclavos. Y la verdad es que se les olvidó. Mire aquí en Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, el verso 3, el verso 13, dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Oye, se les olvidó lo que había acontecido durante 400 años. Ahora, ellos hablaban de una esclavitud física,
pero se les había olvidado. Y si se les había olvidado la esclavitud física que habían vivido, estaban expuestos a olvidar la esclavitud espiritual que también ellos estuvieron en algún momento. Pero ellos dicen, no, pues nunca hemos sido esclavos. Y Dios le dice a Abraham, desde antes de que, cuando le promete descendencia, cuando le promete bendición, cuando le promete que su descendencia sería como la arena del mar, a él mismo le dice, pero van a llegar a ser esclavos 400 años. Pero a ellos se les olvidó. Y si se les olvida lo que les duele aquí en el cuerpo, lo que les hizo pasar hambre, lo que les hizo pasar dolor físico, pues se les va a olvidar también lo que les provocó lo que les provocó dolor espiritual, dolor en la conciencia. Y bueno, la historia nosotros la sabemos cómo inició la esclavitud de ellos. ¿Se acuerdan cómo los hermanos de José lo vendieron a los egipcios y se lo llevaron a Egipcio? ¿Cómo fue vendido al capitán de la guardia de Faraón? ¿Cómo de ahí llega a la cárcel? ¿Cómo sale de la cárcel? ¿Cómo Dios utilizó todos estos pasos para que él fuera el primero o el segundo después de Faraón, rey de Egipto, sobre toda la tierra de Egipto? Todo lo que utilizó Dios para que también la familia de José llegara a Egipto, 70 personas, dice ahí, junto con Israel, para iniciar la esclavitud ahí. Después dice, pasa la generación, se muere aquella generación, toda la generación aquella, y se levanta otro rey que no conocía a José, y ahí es donde los empiezan a oprimir con trabajo, con jornadas largas y todo eso. Pero esto estaba en la historia y los judíos ya lo habían olvidado. Que sí, venían de una esclavitud física, pero también de una esclavitud espiritual. Y a nosotros como seres humanos, si se te olvida lo que te provocó el dolor físico, se te va a olvidar lo que te provocó el dolor espiritual. ¿Quién fuiste en tu vida pasada? Entonces, Jesús nos promete libertad, Jesús trae libertad, y es lo que vamos a ver. No vamos a terminar hoy primeramente vamos a ver, dentro de cómo ser libres de la esclavitud del pecado, vamos a ver 3 esclavitudes, que obviamente todo tiene que ver con el pecado, pero la esclavitud, cómo ser libres de la esclavitud del pecado, cómo ser libres de la esclavitud de la ley, y cómo ser libres de la esclavitud de los hombres. Eso es lo que va a tratar. Pero hoy vamos a ver cómo podemos identificar el pecado. Porque sabes que pecamos en muchas circunstancias, pero no todo el pecado lo tenemos identificado. No todo el pecado está identificado ahí porque pues tal vez no consideramos que tal vez decir una mala palabra es pecado, o decirle a una persona algo respecto de su cuerpo, respecto de su vida, o hacerle una observación o una crítica de su pelo, de su cuerpo, puede ser pecado. Y te voy a decir algo bien sencillo. Puede haber una señora Dolores, pero que no le gusta que le digan Dolores. ¿Le gusta que le digan Lola o le gusta que le digan Lolita? Y entonces ahí, a mí me ha pasado así, y me pasó en una ocasión con una mujer, ¿verdad? Pero a ella no le gusta que le digan Dolores. Entonces, tú puedes decirle, oye Dolores, y a ella no le gusta, le estás haciendo enojar.
Y entonces ella te dice, es que no me gusta que me digan Dolores, me gusta que me digan Lolita. Y tú dices, pero así te llamas, ¿por qué no quieres que te diga? Yo te voy a decir Dolores. Pero no le gusta y estás ofendiendo. Entonces ahí se convierte en un pecado porque a esa persona no le gusta que le digan Dolores. O puedes llegar y decirle a una persona, oye, qué gordita estás. Y tal vez a una persona le puedes decir qué gordita y no le moleste. Yo veo a matrimonios que se dicen, oye gordo, oye gorda, ven para acá, oye gordo, ven para acá, y a todos a sus hijos, oye gordo. Pero ¿sabes qué? No a todas las personas les gusta que le digan gordo o gorda. Así se tratan entre ellos, como matrimonio, pero no a todos les gusta. ¿Y sabes qué? Si hiciste molestar a esa persona con lo que le dijiste, no le andes diciendo que está gordo o gorda o flaco o que tiene la nariz grande o que tiene la nariz pequeña o si no le gusta que le digan Dolores y le dices que le gusta que le digan Lolita, pues ¿sabes qué? Grábatelo. Pero para todo eso, tú no eres un adivino para pensar, o sea, para adivinar y decir, ay, es que si le digo no. Hay veces que deliberadamente ya muchos que no conocen a Dios lo hacen con saña y dicen, pues así te llama y así te voy a decir. Para mí eres Dolores y yo te voy a decir Dolores, ¿no? Es una ilustración. Esta es una muestra nada más de que cómo debemos de identificar al pecado. Hoy vamos a ver identificando el pecado. En Proverbios, vamos a Proverbios 1, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Fíjate, dice, ¿para qué son los proverbios? Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Grábate esto de prudente. A veces pecamos de imprudentes porque abrimos la boca de una manera incorrecta o hacemos cosas o actuamos de una manera incorrecta. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, esa cordura con la que a veces nos hace falta actuar. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sus sabios, de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí viene una palabra. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, en el verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Es una palabra, fíjate, que tiene que ver con que no me importa, la simpleza, entre otras cosas. No me importa que te molestes. Te voy a decir tus verdades. Te llamas Dolores, así te bautizaron, así te llamas y así te voy a llamar. Para mí tú eres Dolores. La simpleza, no me interesa cambiar, no me interesa entender sabiduría, no me interesa razonar, no me interesa nada. Yo soy así
y así. Entonces, dicen las entradas de las puertas, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y aquí viene otra palabra, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjate, hay veces que no tomamos en cuenta la simplicidad, no tomamos en cuenta que pecamos de simples, viendo esa definición, no nos damos cuenta que pecamos de insensatos y no nos damos cuenta que pecamos de imprudentes. A mí me ha ocurrido, mira, a veces no lo hago de mala onda, pero me ocurría con una persona que no le gustaba cómo le dijera, pero yo no lo hacía de mala onda, o sea, era un diminutivo de su nombre y yo así la llamaba. Y la veía como que las tripas bueno, pero sin embargo, a otra que se llama de la misma manera, yo le digo así, porque no le gusta que le digan su nombre completo. Entonces, yo no le puedo decir de la misma manera, mi gloria a Dios brinca. Y a la otra le puedo decir, pero no le gusta, le molesta. Entonces yo con aquella persona no puedo pecar, pero con esta sí puedo pecar. Sí me refiero que a veces no sabemos identificar. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Normalmente el pecado inicia con la lengua, porque muchos ofendemos poco, porque todos ofendemos muchas veces. Quiere decir que porque muchos ofendemos todos. Sí, esto tiene que ver. Dice, mira, puedes dominar tantas cosas con un barco con un pequeño timón. Puedes mover una nave, nada más le mueves un poquito y le das dirección. Los caballos, con un freno lo puedes dominar. Pero dice Santiago, pero la lengua, es muy difícil dominar la lengua por imprudentes. Pero, ¿cuántas cosas habrá de parte de Dios? Tantos mandamientos que no nos damos cuenta, que no los identificamos porque pensamos que todo va funcionando bien, porque no recibo un castigo así. Entonces, la esclavitud del pecado, dice Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí tiene una palabrita clave, hace pecado. Una cosa es que peques y otra cosa que hagas pecado. ¿Sí? Son dos cosas bien diferentes. El hacer pecado es algo que tú estás con un plan, que te divierte, que te ríe y que dices, bueno, si yo hice esto pequeño, al rato voy a hacer algo más grande y voy a inventar algo. Por eso la Biblia nos habla de todos aquellos que inventan males, de todos aquellos que procuran hacerle cosas al prójimo, que se deleitan en el pecado, que dicen que casi le dan la gloria a Dios por el pecado, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas bien diferentes los que tienen que ver una práctica a lo que tiene que ver el pecado. Y esto tú lo puedes identificar. Tú lo puedes identificar cómo te sientes después de hacer algo que no debiste de haber hecho.
O cuando dejas de hacer algo que Dios te está diciendo que lo hagas. ¿Te sientes cómodo? ¿Te vas a dormir tranquilamente y ahora Dios, mañana lo vuelvo a hacer? Una manera de identificar es que el Espíritu Santo pone en ti un sentimiento así de terrible, un hervor, sientes algo terrible. Y no te estoy diciendo de los pecados grandotes y que hayas matado y asesinado y que te hayas ido con mujeres y que hayas hecho cosas y no. Vas a ver que cuando ya reconoces algo, una mentira piadosa, el ser flojo, todo esto tiene que ver con el pecado. Dicen, es la esclavitud a las obras de la carne que dañan y perjudican nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué dañan esto? Porque una persona cuando está en Cristo, cuando tiene vida y peca, haz de cuenta que no te puedes dormir. Eso me lo contó un amigo. No puedes dormir. Entonces, ya no pudiste dormir, maltrataste tu cuerpo, andas todo el día mal, tu alma está triste, está afligida, tu espíritu también está congojado. Yo de verdad, yo no me puedo dormir si tengo algún imprevisto con Jenny. Es un imprevisto, ¿no? O con mis hijas, no me puedo dormir, no. Y hay veces de que cuando, ni ahorita, ni de recién casados, no me podía dormir hasta que arreglábamos las cosas. Dice él, la esclavitud te daña tu cuerpo, te daña la esclavitud del pecado, el alma y el espíritu. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Si no me habla, que no me hable, ¿verdad? Si no me habla, que no me hable. Ay, yo sé lo que tengo, es bien orgullosa o bien orgulloso. Que no me hable, no necesito su querer. Estando bien con Dios, los angelitos que se vayan para un lado. Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y de Cristo. Pero por eso le hago la aclaración, los que practican, cuando se vuelve. Ahora, ¿qué es una práctica? ¿Qué es una práctica? Por ejemplo, yo salgo a caminar 2 kilómetros, vamos a suponer, pero yo no lo hago para competir. Pero Yoné corre más y ella compite o tiene una práctica. Ella dice, esta camisa es para el entrenamiento, yo me voy con la que sea de algodón o sea acrílica, yo me voy con la que sea. Si es cuello B, si es cuello redondo, yo me voy. Yo no practico el deporte, hago algo así, pero me voy así, pero no lo hago por una competencia. Y no lo hago con el fin de ganar una medalla, no lo hago. Pero ella tiene otro fin, practica, ¿no?
Y ya ha ganado. Y ya ha ganado, gloria a Dios. Pero a lo que me refiero en cuanto al pecado, el pecado cuando te habla de una práctica quiere decir un pecado que progresivo, que quieres crecer en esa área. Sí, y sí los hay, aunque parece que no, pero sí hay eso. La práctica te convierte en un maestro, la práctica te hace un maestro. El entrenador de Yonoy corre cada año 1 kilómetro más, ¿verdad? Tiene 61 años. Ah, bueno, a este le toca, o ya los corrió, los 61. Ah, ok, los 62 kilómetros. Qué bueno por él. Yo corro 2 y llego a la casa de rodillas, ¿verdad? Pero yo no estoy en una práctica así. No quiero tampoco así como que crecer y decirlo. En eso no. Pero te ilustro esto para que entendamos lo que es una práctica. Jesús te habla que una persona no se tiene que proveer para los deseos de la carne. No se tiene que proveer, por ejemplo, una persona que es adicta. Yo, por ejemplo, decía, híjole, es que estaba ahí con los compañeros y veía que ya quedaba tanto así de la botella y digo, oye, ¿a qué hora cierran? Porque te ibas a quedar sin el vino. Así me ocurría. Y ya no voy a llegar a mi meta que quiero llegar, ¿no? De eso. Entonces, una persona se provee, ¿no? Yo veo a mis clientes que se proveen, pero en abundancia de cigarros, de vino y de todo, que no les falte nada para su noche loca. Se provee para hacer una práctica. Yo tengo unos tenis para caminar y que son los mismos que utilizo a veces para irme al trabajo. Pero los que entrenan, no, estos son tenis para entrenamiento. Estos son para correr. ¿Sí o no? Bueno, es una práctica. Entonces dice, no te proveas para los deseos de la carne. Si sabes que algo te va a afectar, no lo compres, no te hagas de él. Huye del pecado. La siguiente es la esclavitud de la ley. En Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La esclavitud a la ley, y me refiero en sí no a que tú digas, voy a leer aquí, bueno, puede ser, pero tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con cosas que nos han impuesto, que nos han señalado, pero que nos esclavizan otra vez de lo que Cristo nos hizo libres. Por ejemplo, vístete así, no te pongas esto, no vayas, no comas, no gustes. Cuando la Escritura dice, pues el que come, para Dios come y le da gracias a Dios. Y el que no come, para Dios no come y le da gracias a Dios. Para ti es pecado tomar café, no te lo tomes. Regálame los kilos de café que tienes ahí. Para mí no es pecado. ¿Para ti es pecado esto? Obviamente tenemos que tener medida, cuidado con la salud y con todo eso. Pero si lo hacemos por religiosidad, es donde ya viene la esclavitud a la ley. Esta esclavitud tiene que ver con el legalismo, el fanatismo, y daña y perjudica a la iglesia y al evangelio de Cristo.
esta esclavitud es más peligrosa que la del pecado. Estamos hablando que todo es del pecado. Pero ¿por qué te dicen que es más peligroso todo esto que la del pecado? Porque mira, cuando impones a una persona a ciertas tradiciones, por ejemplo, las tradiciones de los ancianos que tenían que lavarse las manos varias veces antes de comer, que ya no era ni por salud, sino de un ritual, los tenías esclavizados. Y aquí en esta parte de aquí, fíjate lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, dice, porque vosotros hermanos, ustedes hermanos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, padecieron las mismas cosas de las que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Fíjate, ¿quiénes mataron a Jesús? Bueno, sabemos que Dios fue el que envió a morir a Jesús, pero los mismos judíos, los mismos religiosos de esa época, los mismos fariseos, los saduceos, y todos ellos eran los que estaban en contra de Jesús. Los religiosos. Ahora, ¿qué es una persona religiosa? ¿Qué es una persona religiosa? Por ejemplo, a él lo mataron estos que eran los religiosos de su época. Nosotros se supone que no somos religiosos. ¿Por qué? Porque Cristo no era religioso. Aunque nos llaman, ¿de qué religión eres? Pues a veces para no contender o simplemente decimos somos cristianos. Pero nosotros no somos religiosos. La Biblia no es un libro religioso. La religión está llena de fanatismo, está llena de tradiciones que a veces seguimos, está llena de idolatría, y eso es de lo que está llena la religión. Por eso es peligroso la esclavitud de la ley, esa esclavitud de la cual Cristo nos vino a traer la libertad. La religión no es otra cosa que quererte ganar el cielo o la salvación a través de las obras, a través de tus buenas acciones, en resumen, a través de cómo te vistes, de cómo hablas. Y si bien tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, eso es un resultado de la libertad que Cristo ya te ha dado. Él ya nos hizo libres. Por eso dice la Escritura, andad como libres, como hijos libres, y no entréis otra vez al yugo de la esclavitud de la que estaban cautivos. El hacerme una persona libre, eso me hace hacer buenas obras. Eso me hace hacer cosas buenas, pero ya no para ganarme la salvación, sino por agradar a aquel que me ha hecho libre, a Cristo Jesús, a Dios, para no fallarle. Pero no me la voy a ganar. Si fuera por ganármela, la salvación, el único precio que pudo haber pagado es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo. Ese precio nadie lo puede pagar, nadie en lo absoluto. Pero tenemos que ser libres de la esclavitud de la ley. Fíjate, el apóstol Pedro, pues ya anduvo con Jesús, el aguerrido, el entregado,
el guardaespaldas, el que lo protegía, el que andaba ahí como que más activo, que conoció a Jesús. Cuando Jesús se fue al cielo, ellos andaban ya otra vez pescando, trabajando en eso. Pero una de las características que yo veo ahí, en cierto comportamiento de Pedro en un tiempo, es que ya se le había olvidado que tenía que ser libre, que Cristo le había traído libertad, que Cristo había muerto para perdonar sus pecados. Y ya andaba Pedro actuando otra vez conforme a la ley. Ya no se juntaba con los incircuncisos, ya no se juntaba con los gentiles. Y a veces la religión o los religiosos nos prohíben que te juntes con aquel que porque es marihuano, que te juntes con aquel que porque es borracho, que te juntes con aquella que porque es prostituta, que te juntes con aquel. Y ¿sabes qué? La única manera de que conozcan a Cristo es que tienes que convivir con todos, con todos. Claro, todo con exceso y nada con medida. Al revés, ¿verdad? No es que yo tengo la costumbre de cambiarlo. Nada con exceso, todo con medida. Y esto me refiero a que dentro de los límites personales, de acuerdo a cada uno de nosotros, tienes que convivir con personas que no son cristianos. Nada con exceso, todo con medida. Cada quien sabe con quién tienes que convivir, pero para ser luz del mundo, para ser luz en medio de un mundo de tantas tinieblas. Para eso es. ¿Cómo los vas a ganar? Pero los religiosos te prohíben. La esclavitud de la ley. Y entonces por eso el apóstol Pablo le reclama a Pedro: si tú que eres judío estás viviendo como gentil, ¿por qué dejas de convivir con ellos? ¿Y por qué a aquellos les quieres imponer? ¿Y por qué a esos gentiles les quieres imponer cosas como los judíos del mundo a los gentiles, que tenían que comer con ellos? Pero nos han enseñado la religiosidad, ¿no? ¿A quién le tocó? No lo toques porque se te vienen los demonios y se te va a pegar. No, es que si entras a esa casa está poseída. Esa es la... Y por eso te dice que es más peligrosa que el pecado. ¿Sabes por qué? Espero explicarme bien. Porque el pecado, por ejemplo, tú lo identificas. Pero hay veces cuando viene la ley, te es más difícil identificar un pecado. Todo es pecado, pero a lo que me refiero, de todo lo que acabamos de leer esto, las enemistades, pleitos, iras, contiendas, hechicerías, todo esto tú lo puedes ver, pero a veces no ves, y si no has sido libre, el que Cristo ya te salvó, te dio la libertad, y es más peligroso esta esclavitud. Ahora, la esclavitud a los hombres. Primera de Corintios 7:23. Dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Híjole, de las peores esclavitudes, esta esclavitud es la más tremenda. Esclavitud a la voluntad de los hombres. Se vuelve una codependencia. Y que muchos disfrazan estos con un término que se le llama cobertura. No es malo en todos los casos hablar de, oye, ¿quién es tu cobertura ya?
Pero cuando se te quieren imponer porque eres tu cobertura y que dependes de mí, allí es donde se acabó el asunto. Si a ustedes, pero no, ¿quién es tu cobertura? Ah, Comunidad Cristiana Manuel. Si a mí me preguntan cuál es tu cobertura, Comunidad Cristiana Manuel, ok, así. Pero a mí no me están esclavizando. A mí no me dicen, tienes que hacer esto o aquello o acá y todo. Platico mucho con el pastor, pero la verdad, o con los pastores que hay, pero no nos tienen esclavizados. Pero si un día llegasen y deciden, oh, el Señor me habló, Gerardo, que en tu iglesia deben de vestirse de tal manera, y así empieza con reglas, y que tiene que ser exactamente así, ahí se acabó. Y que Dios ya me mostró que los días que se deben de reunir, lo que debemos de comer, lo que debemos de abstenernos de comer, empiezas con la tal religiosidad. Y muchos disfrazan esto y entonces te empiezan a poner reglas y tienes que avisarle al pastor de todo. Yo digo, mira, es padre que, por ejemplo, uno se entere, pero hay una cosa que te me digan, oye, voy a viajar, y otra es que estés pidiendo permiso. Qué bueno, o sea, yo agradezco que me digan, oye, no voy a estar, voy a viajar para allá, eso es excelente, y hasta oramos, y qué padre, pero cuando no te puedes ir, no puedes hacer esto, es donde es otro negocio, por llamarle otro tema, ¿no? Esta esclavitud es más peligrosa, pues produce sectas, fanatismo y extremismo. Segunda de Juan 1:9-10 dice, cualquiera que se extravía y no persevera la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. ¿Por qué? Porque, fíjate, Cristo nos trae libertad y te voy a dar un punto, es bien difícil creer que nos está dando algo gratuito. A veces el ser humano somos así. Tenemos un amigo en Jalapa que, híjole, fuimos a su restaurante, tiene 2 restaurantes, y en uno tiene un tipo parroquia así de esa comida, y en otro argentino. Italiano. ¿Italiano? Ah, ok. Muy rico todo, y tiene aparte una panadería. Y a mí me sentía mal porque no nos cobró la comida, y aparte porque me da café y me da pan para traer, y apenas habíamos comido en uno de sus restaurantes y luego nos invita a otro, y oiga, no podía, pero es como que sientes que no mereces, ¿verdad? Y te chineas, como dicen en mi pueblo. Hay que ir todos los días para acostumbrarse. ¿Verdad? No vas a disfrutar. Todos los días. Y te sacas de onda. Eso sucede aquí, pero en el reino de Dios hay veces que Jesucristo está abriendo la ventana de los cielos y te quiere bendecir y te da miedo lo desconocido, te sientes como con esa rareza, ¿no? Un día una señora aquí llegó y le dice a Yevir, oye, ¿me aceptas? Te quiero regalar este carro. Yevir, no, déjale, digo a Gerardo. Yevir, oye, es que yo cuando me lo veo hasta las manos me rasguñé.
Pero se nos hace algo raro, ¿no? Imagínate, Cristo dice, es como el reino de los cielos, es como un hombre que hizo fiesta de bodas a su hijo y invitó a los convidados, mató las reses, los toros engordados fueron muertos, había vino, había refresco, había agua. Y esto, no puedo ir porque voy a comprar unos terrenos. Y el otro, no, porque compré unas yuntas de bueyes. Ya te están invitando a un banquete y no vas. Oye, pero ¿sabes qué? Hay veces que lo menospreciamos ese banquete que viene de Dios. Gerardo, yo te hago libre. Y que uno cae preso de los hombres, de lo que te dice el hombre, de la manipulación del hombre disfrazado de una cobertura. Oye, es que no me avisaste. Y a mí, el pastor me enseñó esto. Nos enseñó para ser libres. Cuando Dios te llama a algo, tienes que cumplir. Y si bien el pastor de la iglesia te apoya y te quiere ayudar en circunstancias, pero lo que Dios te habló, si viene de parte de Dios, síguelo haciendo. Él dice, es que yo tengo el llamado para la cárcel. Y de pronto me quieren a que esté sentado en un escritorio dando consejería y dice, no. Esa es la esclavitud. Empezaron a hacer roles. Ahora a ti te toca ir a la cárcel. Y a veces los que mandan a la cárcel entran así. Y nos lo han dicho, les da miedo. Dices tú, ¿para qué? Ahora te toca ir al hospital y en el hospital no eres para el hospital. Pero la religiosidad, eso te impone. Y la religiosidad o la esclavitud de la ley va ligado a la esclavitud para el hombre. Es que aquí se hace lo que el pastor dice. Y si no lo haces, eres un rebelde. Es que anda en rebeldía él. ¿Se te hacen conocidas estas palabras? Es que anda en rebeldía. Y en vez de que si alguien llega con una misión y te dice, oye, fíjate de que me late hacer esto con niños, o me late ir a hacer esto para allá, o hacer esto por acá, y si lo puedes apoyar a que se desarrolle en ese ministerio, lo atas. Personas que iban con nosotros a la cárcel, su pastor le dijo, no, eso ya no es de Dios. Cosas, te hablo de esclavitudes, que la vayas identificando, que la vayamos identificando, porque hay cosas que la verdad pensamos cuando llegamos a Cristo que son correctas, pero que no lo son. Y por eso la oración del apóstol Pablo era que Dios le revele a Jesucristo. Dios nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento. Dios nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en su palabra. Revelación de su palabra. Porque aun te diga quien te diga, alguien que reconoces, no tenemos por qué caer en ese tipo de esclavitud. Y Juan 18, 35, ¿qué dice? Juan 18, 35. Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es una comprobación de que yo no digo que trates
a los hermanos o a los líderes o a pastores de una manera irrespetuosa. No te estoy diciendo eso, pero lo que me doy cuenta es que hay muchos lugares donde te van a querer esclavizar. Aquí, por ejemplo, Pilato les hace esta observación y les dice, ¿soy yo acaso judío? O sea, él está diciendo, tus mismos de la iglesia te están entregando. En ese tiempo había mucha autoridad de parte de los religiosos. Imagínate ahorita que porque no haces lo que te dicen, pues te estén entregando para que seas muerto. Si él mismo le dice como diciéndole, te están traicionando los religiosos. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado, pero no hay otra manera de hacerlo más que leyendo. Ya para el domingo siguiente, si Dios lo permite, vamos a ver cómo ser libres de todo esto. Hoy lo estamos identificando. Cómo podemos caer en esclavitudes, ciertas esclavitudes que a lo mejor nos parecían correctas. Nos parecía que estaba bien, pero que no son. Ya para el domingo siguiente vamos a ver cómo podemos ser libres. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tu misericordia infinita. Y oramos a ti, Padre, para que tú nos hagas cada día más entendidos en la libertad a la que nos has llamado, de tal manera que podamos ser libres al 100% de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley y de la esclavitud de los hombres, Padre. Te rogamos que tú lo hagas, que tú nos convenzas cada día de pecado, de justicia y de juicio, y que podamos tener esa disposición de leer, de orar, para ser totalmente libres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.